Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana, en el que hemos venido haciendo una serie de recorridos por el magisterio social de la Iglesia a través de los distintos papas. Esta será nuestra segunda entrega sobre el aporte de Benedicto XVI. Ya habíamos hablado en el episodio anterior del contexto histórico, social, político, económico, cultural y ambiental del Papa nacido en Alemania. Hablaremos ahora de cómo Benedicto XVI va profundizando desde el punto de vista de la teología en la doctrina social de la Iglesia. Cuando el 19 de abril del año 2005, el entonces cardenal Joseph Ratzinger fue elegido papa con el nombre de Benedicto XVI, el mundo vivía un momento de intensas transformaciones, como hemos reseñado en el episodio anterior. La globalización se había acelerado, la hegemonía del mercado financiero había hecho su presencia y había generado sus consecuencias. Las guerras preventivas, las crisis de sentido en el occidente, que antes era cristiano totalmente o muy profundamente y ahora veía resurgir un montón de movimientos religiosos de distintas raíces. Una creciente separación entre la fe y la vida pública y tantos aspectos que hemos reseñado en el episodio anterior de este podcast. En ese contexto, el pontificado de Benedicto XVI no produjo un gran número de documentos sociales en comparación con otros papas. No lo podríamos comparar en la cantidad de producción, por ejemplo, con San Juan Pablo II, pero sí realizó algo decisivo. Profundizó los fundamentos teológicos y antropológicos de la doctrina social de la Iglesia. Sus aportes fueron menos programáticos y más en la línea doctrinal, más dándole estructura a la doctrina social de la Iglesia. No ofreció tanto nuevas estrategias sociales, sino una clarificación radical sobre quién es el ser humano, qué es el amor y cuál es la relación entre la verdad y la libertad. Hay que decir que Benedicto XVI desarrolla el amor como principio social. Su primera encíclica, Deus Caritas Est, del año 2005, cuyo título se traduce al español como Dios es amor, no fue una encíclica estrictamente social, pero sí profundamente social. Parece una contradicción. Veamos por qué. Allí, Benedicto XVI afirma que el amor, caritas, no es solo un sentimiento privado, ni siquiera una obra asistencial, sino el corazón mismo de la vida cristiana y el alma de la acción social de la Iglesia. Nos da un campanazo Benedicto XVI y nos dice, por más que tengamos servicios asistenciales en toda la Iglesia, hasta en la más pequeña de las comunidades que pertenecen a alguna parroquia o a una diócesis, ese acto no reduce la potencia de la caridad. En un contexto donde la acción caritativa podría reducirse al papel de una organización no gubernamental o a una filantropía, el Papa nos recordaba que la caridad pertenece a la naturaleza de la Iglesia, que justicia y caridad no se oponen, sino que se complementan. Recordemos que en alguno de los podcasts hemos insistido que para que exista verdadera solidaridad es necesaria la justicia, la caridad y la libertad. También Benedicto XVI nos llamó la atención sobre la necesidad de que la Iglesia no sustituya al Estado, pero que no renuncie a su misión de amar y demostrar el amor con signos concretos. La primera parte de Deus Caritas es una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor caritas y del amor ágape y del amor humano eros. Los tres se complementan, no se oponen. Hay que aspirar a esa complementariedad. Con esto, Benedicto XVI nos ayudaba a darnos cuenta que cualquier acción que hagamos como personas y sobre todo como iglesia a través de la acción social tiene una fuente espiritual, la experiencia del encuentro con Cristo. La doctrina social de la iglesia entonces no es una ideología, es la expresión histórica del amor cristiano
que sale al encuentro de los seres humanos. En el numeral 1 de Deus Caritas Est, el Papa Benedicto nos lo ha dicho con total claridad. No se llega a ser cristiano por una decisión ética, ni tampoco por unas ideas. Se llega a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con alguien, Jesucristo muerto y resucitado. Es de la experiencia viva de ser encontrado por aquel que nos amó primero, que nosotros tenemos la capacidad de amar. Nos dice Benedicto XVI también que ese amor hay que organizarlo en la vida de la iglesia. No se puede hacer de manera desordenada. Requiere que lo organicemos y que tengamos un orden, que no quiere decir que nos neguemos a amar, sino que tenemos que saber generar los mecanismos, no dice cuáles, los mecanismos necesarios para organizar el amor de la iglesia. Hay que decir que aunque Benedicto XVI abre su pontificado con un documento sobre el amor, Caritas, sobre la caridad, y que nos lleva a la experiencia de encuentro con la caridad de Dios, el gran documento social de su pontificado es, sin duda alguna, Caritas in Veritate. Sí, la misma palabra que aparecía en 2005, Caritas, publicada en medio de la crisis financiera global que había arrancado en el año 2008. Aquí Benedicto XVI retoma la tradición inaugurada por San Pablo VI en Populorum Progressio y la relee en clave contemporánea. Conviene señalar que Benedicto XVI empezó a preparar Caritas in Veritate para el año 2007. Sin embargo, decidió retener la publicación del documento para tratar de ofrecer alguna dimensión a lo que el mundo vivía en esa época. Ya se comenzaban a ver signos de lo que sería la crisis financiera global que impactó tanto a las economías centrales como periféricas. Benedicto XVI, retomando las enseñanzas de San Pablo VI sobre el desarrollo humano, nos pone a actualizar esa concepción del desarrollo desde el eje de la verdad y desarrollo integral para todos los hombres. Su tesis central es contundente. No hay auténtico desarrollo sin verdad sobre el ser humano. Algunos aportes claves que Benedicto XVI hace tienen que ver con el desarrollo humano integral, ampliando la concepción del desarrollo que había dado ya San Pablo VI y llevándonos a hacer una llamada de atención sobre los ejes que movían la búsqueda del desarrollo en el contexto histórico concreto, como puede ser el crecimiento económico. Y nos dice el Papa, el desarrollo no puede reducirse al mero crecimiento económico, debe abarcar todas las dimensiones de la persona, espiritual, cultural, relacional, trascendente, emocional y por supuesto la dimensión material. También el Papa hace una crítica a la economía desvinculada de la ética. Denuncia que la economía se ha vuelto autorreferencial, dominada por las lógicas financieras y especulativas. Propone introducir en el mercado la lógica del don, la gratuidad y la fraternidad. Y desde allí, entonces, le da su apoyo a las economías sociales y solidarias como formas distintas de hacer la actividad económica de las personas en el mundo. También el Papa Benedicto XVI, en medio de un mundo globalizado, como ya dijimos en el episodio anterior, plantea la necesidad de una autoridad política mundial orientada al bien común, capaz de regular esa economía global que se iba profundizando y extendiendo desde criterios éticos. Antes de que la cuestión ecológica adquiriera gran realce, como lo tiene ahora para la Iglesia y para el mundo, Benedicto XVI nos habla insistiendo en que el deterioro ambiental está conectado con una crisis moral y antropológica. No se pueden defender la naturaleza si no se respeta la dignidad humana, desde su concepción hasta su fin natural. Y entonces introduce aquel concepto de ecología humana y de ecología completa, que serán los precursores de lo que Francisco después desarrollará en el 2015 en la encíclica Laudato Si. También nos habló de la esperanza y la responsabilidad histórica, en una encíclica que evidentemente no es de carácter social, Spe Salvi, del año 2007,
y aunque esta encíclica sobre la esperanza cristiana tiene profundas dimensiones sociales, no es considerada parte del magisterio social. ¿Por qué la traemos aquí? Porque las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad están profundamente implicadas y porque inciden en las maneras de relacionarnos y de interactuar nosotros los creyentes con todos los demás seres humanos. En Spe Salvi, el Papa Benedicto realiza una crítica a las utopías modernas que prometieron el paraíso en la tierra, revoluciones políticas o incluso avances tecnológicos que ofrecían un conjunto de ideas para crear una nueva visión de mundo que terminó desesperanzándonos. Benedicto XVI nos recuerda entonces que el progreso técnico no garantiza el progreso moral, que las ideologías que absolutizan la política terminan generando nuevas opresiones, que la esperanza cristiana no evade la historia, sino que la purifica. Este enfoque es crucial para la doctrina social de la Iglesia. No hacemos acción social para entretenernos. Hacemos acción social porque aspiramos a la transformación de la sociedad, que necesita estructuras justas, pero también la conversión del corazón. Es del Papa Benedicto XVI la expresión de la necesidad de formar el corazón de aquellos que trabajamos en el área social. Podríamos introducir un elemento más que tiene que ver con cuáles aspectos Benedicto XVI le hizo aportes precisos al magisterio social de la Iglesia. Pues bien, vamos ahora a especificar cuáles son los aportes concretos que Benedicto XVI ha hecho al magisterio social y para ello enunciaremos 4 ejes grandes de contribuciones que Benedicto XVI nos dejó. La primera de ellas, la recuperación del fundamento antropológico frente al relativismo cultural que reinaba en su época y también en la nuestra, afirmó que la verdad sobre el ser humano no es una imposición confesional, sino una condición para la convivencia en regímenes democráticos. También insistió en la unidad entre la fe y la razón. Este es su segundo gran eje de aportes, insistiendo además que la razón necesita purificación ética y que la fe no es irracional. Esta síntesis es clave para el diálogo entre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Un tercer aspecto tiene que ver con la crítica que hace Benedicto XVI al relativismo moral reinante en su época. Señaló que una sociedad que niega la verdad termina debilitando la justicia, porque sin verdad no hay criterios sólidos para defender la dignidad humana. También nos introdujo en las lógicas de la gratuidad, la confianza y la fraternidad para hacer gala de la lógica del don y de lo gratuito en medio de un mundo que para todo pide intercambios. Su intuición más original en el campo social es esa, que el mercado de oferta y demanda necesita gratuidad, confianza, fraternidad, generosidad para no autodestruirse. El pontificado de Benedicto XVI puede leerse como un puente entre la fuente de preocupación antropológica de San Juan Pablo II y la explicitación socioecológica posterior del Papa Francisco. Sin embargo, conviene reseñar que Benedicto XVI comenzó a insistir a lo largo de su pontificado en un eje central: sin verdad, sin caridad y sin una correcta visión del ser humano, la acción social pierde el rumbo. Por eso nos propone unas claves para los que hacemos acción social en la iglesia. Esto es, toda la comunidad, toda la parroquia. Benedicto XVI nos recuerda algo esencial: la acción social sin espiritualidad se va vaciando y pierde su sentido. La caridad sin verdad se vuelve sentimentalismo. La verdad sin caridad puede convertirse en una ideología. El desarrollo sin Dios termina siendo reducción del hombre. En tiempos de una polarización cultural, de crisis ecológica y fragilidad institucional, realidades que también vivimos en todo el planeta hoy, la propuesta de Benedicto XVI sigue teniendo una tremenda actualidad: una civilización del amor fundada en la verdad sobre toda persona humana. Pensar entonces en las contribuciones de Benedicto XVI es reafirmar que la acción social de la Iglesia solo puede sostenerse si está arraigada en el amor y en la verdad que proceden de Dios. Volvamos a recordar
una vez más lo que nos dijo en Deus Caritas Est, donde el amor se convierte en la identidad pública de la Iglesia. Ya nos había dicho en el numeral 1 que solo se llega a ser cristiano por el encuentro con una persona, Jesucristo muerto y resucitado, y ese encuentro tiene consecuencias sociales, porque si el cristianismo nace del encuentro con Cristo, la acción social nace del amor recibido. En el numeral 28 de Deus Caritas Est, el Papa Benedicto afirma: el amor caritas siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. Desmontando aquí una ilusión que procede del proyecto de la sociedad moderna, creer que una estructura política perfecta eliminará la necesidad de la caridad. Para Benedicto XVI, la justicia es tarea primaria de la política, pero el amor es siempre insustituible. Por eso, en el numeral 28 de la misma encíclica del año 2005, nos hace una distinción fundamental para la doctrina social de la Iglesia y para el quehacer de la Iglesia, cuando nos dice: la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Si asumimos tareas que le corresponden al Estado, es justamente porque no lo está haciendo y de manera subsidiaria, es decir, aplicamos el principio de la subsidiariedad que está contenido en la doctrina social de la Iglesia, realizamos la acción, porque el centro de las acciones en la Iglesia es la persona humana. Inmediatamente nos dice el Papa Benedicto que la Iglesia no puede quedarse al margen en las luchas por la justicia. Y en el numeral 31 de la encíclica Deus Caritas Est nos dice que la identidad espiritual de toda acción caritativa parte de ser independiente de partidos e ideologías. Con esto diremos que no hay ningún partido político ni ninguna ideología vigente en el mundo de hoy que agote la misión de la Iglesia o que la realice en total plenitud, porque ella está sirviendo para adelantar la presencia del reino de Dios en medio de la tierra. Pues bien, el pontificado de Benedicto XVI nos ha llevado a centrar la mirada en la caridad. Así también lo hizo en Caritas in Veritate, que como hemos dicho, publicó después de haber vivido la crisis financiera global y en momentos en que el mundo entero estaba viviendo los impactos de esa crisis. En el numeral 1 de Caritas in Veritate nos dice: la caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda humanidad. No se trata solo de hacer el bien, sino de hacerlo desde la verdad sobre el ser humano. En el numeral 79, retomando la tradición de San Pablo VI en Populorum Progressio, recordemos que Caritas in Veritate es una encíclica conmemorativa de Populorum Progressio. El Papa Benedicto afirmó: el desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración. Por lo que el desarrollo no es solo una cuestión técnica económica, requiere de una espiritualidad. En el numeral 3 nos da una frase clave: sin verdad, la caridad cae en el mero sentimentalismo. Benedicto XVI advierte entonces del riesgo de nuestra acción social desde la Iglesia, que se mueve por las emociones y que se vuelve superficial. La caridad necesitará de la verdad siempre, para no convertirse en mero asistencialismo. Uno de los aportes más originales de Benedicto XVI es su concepción de la economía y el papel de la gratuidad y lógica del don, y su idea de que el bien común no es un punto de llegada, sino el medio por el cual se provocan los procesos de desarrollo. Hablando de la economía y la gratuidad, en el numeral 34 de Caritas in Veritate nos dice: la caridad de la verdad pone al ser humano ante la sorprendente experiencia del don. Y en el numeral 36 introduce una idea profundamente revolucionaria para el pensamiento económico contemporáneo.
la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales, ampliando sin más la lógica mercantil. Luego, en el numeral 38, nos dirá: el principio de gratuidad y la lógica del don como expresión de fraternidad pueden y deben tener espacio en la actividad económica normal. Este es uno de sus aportes más proféticos. El mercado, con sus solas fuerzas de demanda y oferta, no funciona, necesita de otros elementos, y en ellos la caridad, la fraternidad, la reciprocidad, la confianza y la gratuidad. Todos estos términos hacen eco de un concepto que Benedicto XVI acuña y utiliza, el de capital social. Lo acuña en la tradición teológica, porque en las ciencias sociales ya había aparecido con antelación. En el numeral 45 nos advierte: en efecto, la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona, puesto que está observando la crisis global del sistema capitalista. Y entonces allí nos llama la atención de cómo la búsqueda del desarrollo no puede estar al margen de la dimensión ética. Y en el numeral 67 nos dice: es necesaria esa autoridad política mundial orientada al bien común que regule los procesos globales en esa economía global desde criterios éticos. Recordemos que los llamados autoridades políticas, económicas, sociales, de carácter global, no son nuevos en la doctrina social de la Iglesia. Ya San Juan XXIII, en 1963, en su encíclica Pacem in Terris, había hecho el llamado de la necesidad de una autoridad mundial que dirigiera los procesos de detención del armamentismo y de la carrera nuclear. También el Papa Benedicto XVI, como ya dijimos en este episodio, hizo sus aportes en la visión sobre la ecología y llamó en el numeral 51 de Caritas in Veritate: el libro de la naturaleza es uno e indivisible, no solo puede defender al medio ambiente y al mismo tiempo relativizar la dignidad humana. La ecología ambiental y la ecología humana están profundamente conectadas. De esto hará eco el Papa que le sucedió, Francisco, el Papa que introduce a la Iglesia en la cuestión del cambio climático. Pero de eso hablaremos en episodios posteriores. Tal vez convenga tener en cuenta todos los aportes que nos hizo verdaderamente el Papa Benedicto, invitándonos a vivir en medio de un mundo polarizado, centrado en el paradigma tecnológico, económicamente desigual. Nos hizo entrar en la conciencia de que sin verdad sobre el ser humano no hay justicia, y sin caridad no hay desarrollo auténtico. En este episodio hemos querido hacer un recorrido no muy extenso de los aportes del Papa Benedicto XVI al magisterio social de la Iglesia. Les invitamos a escucharnos en los siguientes episodios, no sin antes cerrar con una expresión de Benedicto XVI en el numeral 78 de Caritas in Veritate, aquel documento que publicó en el año 2009. El Papa nos dijo: el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Benedicto XVI ciertamente no ofreció recetas técnicas, ofreció algo más profundo, un fundamento. Recordó a la Iglesia y al mundo que la cuestión social es, en última instancia, una cuestión antropológica y espiritual, que nace de la experiencia de descubrirse amado para lanzarse a la aventura de amar. Los invitamos a seguir escuchándonos en el podcast La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana, para que podamos ir caminando más en el magisterio social de la Iglesia. Nos vemos en próximos episodios. Nos escuchamos y compartimos el saber y la experiencia de caminar al amparo de la doctrina social de la Iglesia.